Estamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Sámano. Qué bueno que continúa con nosotros. Ya me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos la maestra Rosario Robles Berlanga, quien está de visita en Cuernavaca por un motivo muy especial. Antes que cualquier otra cosa, bienvenida, maestra. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Liliana, por esta oportunidad aquí de entrevistarme contigo en esta que siento que es mi casa, Radio Fórmula. Le han dado particular seguimiento al caso Rosario Robles, todos nuestros compañeros a nivel nacional, y es un gusto recibirla aquí en Cuernavaca. Exactamente, siéntase en casa, porque bueno, se documentó un caso de injusticia, uno más, ¿no? Una raya al tigre para el sistema de justicia en nuestro país, lamentablemente. Así es, yo creo que México tiene una enorme deuda con la justicia y tal vez tienes que pasar lo que yo viví para darte cuenta de eso. Cuando estás en la política, cuando estás en la toma de decisiones, a veces no te das cuenta de ese sufrimiento, de ese dolor, de que a muchas y a muchos mexicanos de manera injusta los mandamos a esta alcantarilla que es la cárcel. A mí me han preguntado qué olor tiene la cárcel y yo digo humedad. Pero no solo la humedad de sus muros, sino de las múltiples y muchísimas lágrimas que se derraman ahí. Y entonces, pues, estoy visitando Morelos porque Mariana, mi hija, hizo una ruta por la libertad cuando yo estaba recluida injustamente. Y ahora quiero agradecer. Vengo a agradecerle a la gente de Morelos que estuvo ahí, que confió en mí, que creyó en mi inocencia, que le pareció injusto que se me tratara de esa manera, porque en todo caso la acusación que me estaban haciendo en ese momento y que ya se demostró que no era tal, pues no merecía ni siquiera la prisión preventiva, ¿no? Que me inventaron una licencia, lo que es gravísimo, y lo que no se ha castigado, Pero yo tomo esta parte de la vida también como un gran aprendizaje, como un conocimiento de un México que tal vez pienso que soy de los pocos o pocas políticas que lo conocen. Este México abandonado. Rosario Robles ha iniciado una contrademanda al sistema judicial del país, o ha decidido ya dejar las cosas por la paz. Bueno, estamos esperando que concluyan todos los procesos legales para tomar esta decisión. Indudablemente habrá quienes tengan que pagar por sus actos, asumir las consecuencias legales de haber fabricado pruebas, de haberme retenido injustamente durante 3 años, de haberme acusado con una querella que no tenía ni mi nombre ni mi apellido, porque yo no tuve nunca una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, no hay una denuncia penal contra Rosario Robles, y porque fue evidentemente todo un esquema de venganza y de saña con mi persona, todo el Estado mexicano, porque no solo estamos hablando de la cárcel, estamos hablando de que se me quiso hacer un juicio político, de que se congelaron mis cuentas sin la orden de un juez, de que se me vino encima la función pública pretendiendo inhabilitarme 10 años, cosa que ya gané, que no era de esa manera, pero de repente tenía todas las instancias del Estado mexicano, todo el aparato, el judicial, el legislativo y el ejecutivo en contra de mi persona. Ya quisiéramos que lo hicieran así con el crimen organizado, ¿no? Este día que es un día tan sangriento para México, que estamos viendo pues la desaparición de los policías en Chiapas, estamos viendo la muerte de este líder de las autodefensas en Michoacán, que estamos viendo que estallan bombas en Celaya y muere gente. Entonces todo esto ojalá se enfrentara con la misma
fuerza que se hizo contra una persona, que fue mi caso. ¿Fue venganza política de lo que fue víctima Rosario Robles? ¿Hay personajes públicos que usted identifica que pudieran estar detrás de todo esto? Bueno, para empezar, el juez que me mandó a la cárcel se apellida Padierna, ya con eso decimos todo, ¿no? Es el juez Sobrino, el juez el juez sobrino de Dolores Padierna, de René Bejarano, que pues ellos han señalado públicamente que son adversarios míos, que me consideran su enemiga política. Pero yo todo eso realmente desde que salí, porque se logró esta libertad y posteriormente estos resolutivos de amparo, que quiero aclarar porque hay gente que dice que los amparos los gané cuando llegó la ministra Norma Piña, y esto es totalmente falso. Yo fui ganando y ganando amparos y amparos estando en la presidencia de la Corte del ministro Arturo Saldívar. Entonces, yo salí de ahí porque pude reflexionar muchísimo, medité muchísimo, me vi ante el espejo, regresé a mis orígenes y salí no con ánimo ni de venganza, ni de odio, ni de resentimiento, porque yo creo que el país está tan lleno de eso. Estamos en una polarización tremenda, en un odio que se alimenta desde el propio poder, de unos contra otros, cuando somos todos mexicanos y mexicanas, cuando nos ampara la misma bandera y somos hijos de la misma madre patria. Entonces no me interesa destruir, me interesa construir, ver hacia adelante, aportarle a mi país, porque yo siento que toda esta situación tan anticipada de las campañas electorales nos está desviando de lo principal, que es la gente, su dolor, las causas que debieran estar moviéndonos, y sobre todo el hecho de que México tiene miedo, la gente tiene miedo, y tenemos que enfrentar ese miedo tejiendo un México diferente. He escuchado en otras conversaciones que ya sostuvo Rosario Robles después de este doloroso proceso, porque para mí debe ser muy doloroso, es como yo lo he interpretado, doloroso proceso de estar en la cárcel, ahora salir con un mensaje de reconstrucción y que sí está adoptando la oposición. Rosario Robles sí está interesada en participar en este proceso político de 2024, es lo que he escuchado. Bueno, obviamente a mí me interesa mucho aportarle a mi país. Viene un proceso electoral que es muy, muy importante, y desde luego que desde mi pequeña trinchera ahí estaré, como lo he estado siempre. Soy una mujer que ha trabajado por México toda su vida, desde que era estudiante he luchado, he ocupado espacios muy importantes de poder, y ahí he cambiado políticas públicas y vidas de manera muy importante. Entonces, creo que ahí estaremos aportando el granito de arena, como estarán muchos y muchas mexicanos que están queriendo un cambio en México, en nuestro país, que les duele lo que está pasando, nos duele lo que está pasando, nos duele ver a las madres que sufren por sus hijos e hijas desaparecidas. Estoy viendo que Morelos se ha convertido en el tercer lugar en el país, sí, y esto me parece muy, muy grave. Nos duele que la pobreza se ha incrementado. Aquí ha aumentado la pobreza extrema y la pobreza en general. Tenemos más pobres en Morelos, cuando en el sexenio pasado disminuimos esa pobreza extrema, y particularmente disminuimos el hambre, que yo creo que cuando la gente tiene hambre no podemos estar tranquilos, y fue una de las estrategias más importantes que se impulsaron, además de muchas otras políticas públicas. Entonces, pues hay que centrarnos en eso, en la gente, en su dolor, en su miedo. Si tú hicieras una encuesta de qué miedos tienen las personas, yo te diría que aquí y en todo México, sobre todo las mujeres, tenemos miedo de salir a la calle. Claro. Tenemos miedo de que nuestras hijas o nuestros hijos no regresen. Tenemos miedo de que al día siguiente no tengamos dinero para que ellos puedan comer, porque ya no nos alcanza, porque han subido los precios de los alimentos básicos. Pues tenemos miedo de muchas cosas y tenemos que romper ese miedo. Y yo quiero decirle a la gente que si en la cárcel logré sobrellevar no solo esa situación, sino no
dejarme vencer por el miedo, pues lo podemos hacer entre todos y todas. Es un mensaje valioso que Rosario Robles estará compartiendo mañana aquí en Cuernavaca, Así ¿verdad? es. Van organizaciones civiles y también de grupos partidos de la oposición quienes están respaldando esta conferencia que ofrece mañana Rosario Robles. Así es, sobre todo en esta actitud de agradecimiento. Yo creo que uno de los grandes valores que a mí me enseñaron mis padres pues fue agradecer, y la cárcel me fortaleció todavía más esto, ¿no? Estoy muy agradecida con esta valentía de mi hija Mariana, de cuando todo el mundo dudaba al principio qué pasó y se hablaba y se decía, y yo en la cárcel ella tuvo esta valentía de salir contra viento y marea a defender a su madre, y hubo gente que le abrió la puerta, y entonces yo vengo hoy a decirles gracias. Muchas gracias, porque ese respaldo, ese apoyo nos permitió sostenernos a las dos, tener la fuerza para enfrentar ese momento tan crítico y estar ahora aquí, una vez más dando la cara, porque no tengo nada que temer. Bien, maestra Rosario Robles Berlanga, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y bueno, esta invitación de viva voz para la audiencia en esta gira del agradecimiento. No, al contrario, muchísimas gracias, Liliana, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Vamos a la pausa breve, volvemos con más.